Bueno, yo conocí a François Lartigue en 1970, cuando él llegó a la Universidad Iberoamericana como, le decían, cooperante. Quiere decir un joven que podía, en vez de hacer el servicio militar en Francia, ir a algún país en desarrollo. Entonces había convenios y llegó a la Iberoamericana en ese año y desde entonces lo conocí. Entablamos amistades desde entonces. Estábamos ahí un grupo de antropólogos que habíamos salido de la Escuela Nacional de Antropología a raíz del movimiento de 1968, que había habido pues represión, habían corrido algunos de los profesores, y en la Ibero estaba Ángel Palerm, que es una figura clave en la historia de la antropología y de nosotros, tanto de François como de mí y de otros colegas. Entonces él ya estaba allí y invitó a varios profesores y muchos de nosotros terminamos ahí nuestro posgrado. Bueno, él llega en realidad interesado desde el inicio en ir a la Tarahumara, porque él había leído y había mucha, en el ambiente en el que se desarrolló, del ambiente intelectual, mucho interés por conocer la Tarahumara y hacer trabajo de campo, por influencia de Antonin Artaud, que él escribió sobre la Tarahumara. Entonces él, el primer proyecto que desarrolla inicialmente en la Ibero, y fue profesor en la licenciatura, llevó alumnos aquí en el Valle de México. Después, al muy poco, en 73, se fundó lo que se llamó el CICINA, ahora CIESAS. Entonces él se incorporó, también Palerm, que fue el primer director, lo invitó. Y ya en el CICINA, en 73, 74, se fue a la Tarahumara a hacer su trabajo de campo, orientado a su tesis doctoral. Entonces ahí estuvo haciendo, y regresó durante muchos años, fue como su lugar de trabajo. Y bueno, entonces la Tarahumara estaba muy mal comunicado, muy poco comunicado más bien. Entonces él caminó, era un gran caminante y le gustaba mucho viajar y siempre, hasta prácticamente el mes que se enfermó el año pasado, estaba siempre, era un antropólogo como muchos de nosotros, errabundo y muy, pues muy viajero, ¿no? En México la antropología se ha orientado mucho a estudiar a los pueblos indígenas que viven, o como en mi caso, yo estudio etnohistoria, quiere decir los pueblos indígenas en el transcurrir de la historia, con documentos. En el caso de François, pues como un etnólogo de campo, tuvo siempre interés en conocer pues la organización, como pues son vocaciones, ¿no? Intereses intelectuales, pero también el gusto por trabajar con la gente, entenderla, comprender su cultura, sus formas de organización y también pues entender el contexto en el que pues están inmersos, que casi siempre pues es en desventaja, en desigualdad, ¿no? Lo que lo caracterizó en el sentido, diríamos, de su carrera antropológica, etnológica, fue que, como comenté antes, nunca dejó de ir al campo. Era una persona que estaba muy actualizada. Si no se quedó con lo que aprendió en los 70s, los 80s, después en el proyecto de la Huasteca y luego varios otros, sino que él era un ávido lector. Es decir, era una gente muy, muy informada, no solo se devoraba los periódicos, sino que siempre estaba con la última lectura en antropología. Era una gente muy actualizada y luego tenía una capacidad que no mucha gente tiene de ver más adelante, ver un poco, tenía una capacidad prospectiva muy, muy impresionante. Y luego era muy crítico, siempre, diríamos, todo lo cuestionaba. Entonces, en ese sentido, pues no siempre era muy simpático los comentarios que hacía. Siempre los externaba. Yo creo que por esa capacidad tanto de ser crítico como de ver más allá de lo que tenemos enfrente, muy, muy inmediato, tenía una capacidad pues no de prever, ni era mago ni adivino, pero sí era un hombre muy inteligente, entonces tenía esta forma de análisis de la realidad, pero también de ver, bueno, esto va a pasar, hay que, en fin, y eso también bueno,
lo hizo un gran maestro. No escribió mucho, no le daba mucho por escribir. Incluso no se pudo doctorar. Yo le insistí mucho cuando fui directora del CIESAS, hicimos una serie como digamos, de trámites para que lo sacara su doctorado, pero finalmente no era un hombre de escribir, aunque también escribió y realizó investigaciones importantes, pero era un gran polemista, era un gran expositor, y formó alumnos, estaba muy cerca de ellos, los acompañaba al campo hasta pues, el año pasado. Pero era un hombre muy, aparte muy generoso. No tenía muchos defectos, en realidad era un hombre muy bueno, no era un santo, pero era un hombre generoso y bondadoso y muy cariñoso también como amigo, como padre, como maestro. Entonces, pues, estamos echando mucho de menos. Sí, por fortuna, él y yo teníamos en los 80s la inquietud de empezar o de que un grupo de mexicanos, de antropólogos mexicanos, hicieran investigación en la zona huasteca, en la región huasteca. Porque ahí había desde pues, los años 20, 30, antropólogos franceses investigando en el campo, básicamente Guy Streseer-Pean, pero los mexicanos habían incursionado poco. Sí había habido algunos, Montoya y otros, pero decidimos entonces plantear un proyecto al CONACYT desde el CIESAS, como investigadores del CIESAS, y recibimos financiamiento para empezar 2 proyectos al mismo tiempo, uno de etnohistoria que yo dirigía y otro de antropología social. Estaban también entonces muy álgidos y muy activos los movimientos por recuperación de tierras en la Huasteca. Todavía, es decir, estaba más o menos al rojo vivo toda la, digamos, la pugna por dotación de tierras. O sea, los conflictos agrarios, todavía había latifundios muy grandes. Entonces era un momento interesante para estudiar la Huasteca, no solamente desde el punto de vista histórico o cultural, sino también en sus aspectos agrarios sobre todo. Entonces empezamos ese proyecto, ahí formamos gente que sigue todavía, como Jesús Rubalcaba, Juan Manuel Pérez Ceballos, investigando en la región y realizando un coloquio anual. O sea, él y yo siempre estábamos muy preocupados como parte de la gente más antigua, o más vieja en el CIESAS, muy preocupados siempre porque la institución se mantuviera lo mejor posible. Entonces, realmente conversábamos mucho, él venía con mucha frecuencia a casa, comentábamos preocupados, y pues a lo largo de tantos años hay muchas anécdotas, pero más que anécdotas son vivencias de compartir todas estas preocupaciones, estas ideas. Cuando yo fui directora de 90 a 96 del CIESAS, François fue para mí un asesor informal muy importante. Él siempre me comentaba, me hacía críticas, me hacía sugerencias que fueron fundamentales para orientar el trabajo, fueron muy importantes. Entonces, bueno, en el curso de toda esa convivencia simpática, porque él era, seguramente usted ya se dio cuenta, un gran amigo, muy solidario y siempre presente. Después, cuando falleció mi esposo, Arturo Barman, él se sumó junto con otras personas, representantes de instituciones, a la cátedra interinstitucional que existe, y él participó también muy activamente, dando ideas siempre. Era un gran generador de ideas. Sí, aparte de un gran amigo y un gran compañero. Mira, la mejor forma de recordar a alguien pues es manteniendo una cierta tradición sobre todo en lo que podríamos llamar su espíritu crítico y su espíritu constructivo también. Él mantuvo 2 seminarios en el CIESAS por muchos años, casi fue, no digo el único espacio académico, pero sí el más permanente, que eso le dio también al CIESAS una apertura a grupos que normalmente no llegan a los centros de investigación, que suelen ser un poco cerrados o elitistas.
él abrió este foro a gente muy diversa. Él siempre estaba viendo, bueno, esta persona la conoces, vamos a invitarla, la voy a invitar. Entonces invitaba a desde jóvenes hasta gente muy experimentada a exponer sus libros o sus proyectos o proyectos nuevos, comentaristas. Es decir, él fue un gran animador, por lo menos unos 10 años aproximadamente duró ese seminario, y ya en los últimos años había empezado otro. Y bueno, en torno a los temas que le interesaron al final, este asunto de las elecciones, las mujeres, la participación de la población indígena en las elecciones, y la antropología jurídica también fue otro tema que le apasionó, de tal manera que lo que vamos a extrañar mucho de él es este espacio que bien podría, a lo mejor alguien lo sugiere, si no lo voy a tratar de promover, que quedara ese seminario con el nombre de él, o sea, que se continuara el seminario, de antropología política, otro tenía sobre chamanismo, que era el segundo que ya dije, que pudiera por lo menos tener el nombre de él para honrarlo y para continuar con pues era un foro de discusión, no solo de discusión, sino también darle oportunidad a la gente nueva de exponer sus proyectos y poner comentaristas más experimentados a criticarlos. Entonces, a lo mejor esa sería una de las posibles formas. Bueno, básicamente la amistad. O sea, él fue un amigo permanente mío. Yo creo que nunca nos distanciamos, ni discutíamos fuerte, pero era en un marco de absoluto respeto. Entonces, bueno, yo creo que es difícil mantener una amistad por tantos años, ¿no? Así que esa amistad sí deja en mi vida un hueco enorme, y nunca está uno preparado para la muerte de los amigos o de los parientes, ¿no? De la gente cercana, pero en este caso sí fue un asunto muy repentino y muy, muy duro, que quizá por eso no hemos podido pensar en homenajes, en los homenajes que se merece, pero pues deja el hueco del amigo incondicional. Era un amigo incondicional siempre, siempre uno podía contar con él. Si estaba en México, uno lo llamaba y venía, o nos veíamos en su casa. Siempre básicamente era en la casa, ¿no? En la casa de ellos, que tanto Dani como él fueron siempre unos anfitriones espléndidos. O venía François, o el día de mi cumpleaños siempre celebro aquí un pozole, porque es en diciembre. Entonces, bueno, eran los dos o François, siempre uno de los invitados que ya ni le tenías que avisar, ¿no? O sea, la amistad, una amistad incondicional y fraternal, o sea, era como un hermano, ¿no? Realmente.